Nos tenemos que involucrar mucho más en política. Como sabéis, nosotros ya hemos estado trabajando desde el año pasado en ese Plan A, Economía para la Vida, que no deja de ser un programa de política económica para transformar realmente todo el modelo económico en un país. Hay muchas fórmulas, por lo tanto, para avanzar y para participar en política en tu localidad, en tu barrio, en tu país, en tu ámbito vital. Tenemos que involucrarnos mucho más todas las personas, como antes también nos comentaba Miriam. Ahora vamos a pasar a un panel central en este Global Forum con una pregunta clave. ¿Cómo hacer para la gente buena, que es buena gente, se involucre más en política? Y para eso tenemos con nosotros a José Moisés Martín Carretero. José es consultor político, tiene mucho contacto con la política habitual y ya está aquí conmigo. José, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo, Diego. Bueno, pues un placer tenerte para moderar esta mesa. Como sabes, te vas a encontrar con tres personas. En primer lugar, una que ha estado en política mucho tiempo, Rosa Martínez, que ha sido congresista y que ha estado en el Congreso de los Diputados. Otra persona que nunca ha estado en política, Javier Benavente, y que quizá se interese, quiere involucrarse más, pero no sabe muy bien el cómo, o veamos que nos plantea. Y una tercera que esperemos que esté con nosotros, que es Sara Jiménez, actualmente congresista en el Congreso de los Diputados, pero que siempre ha estado hasta hace poquito, hasta hace un año y medio, siempre ha estado en el mundo del activismo social. Sara tiene ahora mismo un pleno, una comisión en el Congreso de los Diputados y va a hacer todo lo posible, no sé si ya estará con nosotros o no, pero quiere estar hoy, no se quiere perder en ese Global Forum. José, te dejo con ellas, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas y gracias por seguir este EcoHackers, este NESI Global Forum. Hoy vamos a hablar o vamos a seguir hablando sobre la política y lo vamos a hacer con una pregunta muy sencilla, ¿no? Y al mismo tiempo muy complicada, que es ¿qué hacer para que la gente buena, que es buena gente, se involucre en la política? Para ello tenemos a Javier Benavente, que es presidente de Alares, una persona que todavía no ha participado en política, nos va a explicar también cuáles son sus expectativas. A Rosa Martínez, que es politóloga, ha sido diputada verde y es también activista ambiental. Bueno, es un montón de cosas. Rosa, y estamos esperando que se incorpore justo porque estamos hablando y queríamos hacer esto también con políticos y políticas en activo. Pues claro, estando en activo, pues efectivamente ahora mismo está en una comisión y estamos intentando que se incorpore Sara Jiménez, que es diputada en el Congreso de los Diputados. Esperemos que se pueda incorporar y que podamos seguir el debate ahora, ¿no? La primera pregunta que me gustaría haceros y me gustaría plantearos es a los dos, desde vuestra experiencia, podemos tener un diálogo en este sentido. ¿Por qué es necesario o por qué deberíamos pensar que es necesario que las personas que son activistas sociales, ambientales, también que han participado en el mundo del emprendimiento, etcétera, se involucren en la política? Solemos pensar o solemos decir que la política democrática, en las democracias, es una cosa casi pensada para los políticos profesionales, ¿no? Sin embargo, algunos de vosotros y de vosotras habéis estado participando activamente en la política, ¿no? Me gustaría saber, Rosa, por ejemplo, ¿qué es lo que te llevó en su momento a que participaras en la política viniendo como venías desde el activismo social? Bueno, yo en mi caso, digamos que cuando decidí entrar en política yo no tenía experiencia activista, ¿no? Y fue la aparición de un nuevo partido con una propuesta además de regeneración democrática y además en su caso, digamos, el postulado ideológico de conjugar la justicia social y la justicia ambiental lo que me llamó la atención. O sea, que en mi caso lo que me dio pie a participar en política fue un nuevo instrumento político, ¿no? Que en aquel momento, además, 2011, se hablaba de herramienta política, ¿no? De regenerar la democracia, reiniciarla, era todo ese discurso, pues, de modificación de la política, ¿no? Pero, bueno, es verdad que es necesario, y no solamente la gente que
que hace política activista, sino gente, bueno, pues como yo, que no tenía ninguna experiencia ni había militado en ninguna organización, porque al final esas personas también tienen su experiencia en el día a día, tienen su experiencia política y tienen su visión, y también hay mucha gente con ideas y con talento para fundar. Y yo creo que una de las razones que más puede desmotivar a la gente es la percepción de que es algo difícil, que es complicado. Bueno, hacer política se aprende. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que asumir y lo que, bueno, la primera barrera a superar, y es la de aprender y ser capaces de. Todo el mundo puede hacer política. Muy bien, todo el mundo puede hacer política, pero no todo el mundo quiere hacer política, y eso también Eso. hay que tener presente. Javier, tú participas, digamos, en movimientos, en actividades, en emprendimientos, en proyectos sociales. Sin embargo, nunca has dado el paso, de momento, ¿no?, a actuar digamos, entrando en la arena de lo político, ¿no? ¿Qué claves considerarías, qué pensarías que podría invitarte a participar en este campo de la política, digamos, de partidos políticos, etc.? Sí, yo creo que tenemos un problema, y es que todo el mundo nos quejamos de lo que tenemos, pero nadie luego quiere afrontar el reto de meterse en la política, porque los castigos son muchos. Socialmente, los medios de comunicación, todo el mundo va en contra tuya, y desde luego que sale la política es para que, como dicen en pocas palabras, para que le rompan la cara, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo, y por eso la gente buena, mayoritariamente, no quiere meterse en política. Bueno, yo discrepo un poco del título, de que por qué hay gente buena, que es buena gente, no está en política. Yo creo que hay buena gente en política. Hay buena gente en política y, por lo tanto, vamos a dejar eso ahí, porque es muy sacrificada, y hay gente realmente que es buena profesional y además es buena gente y está en la política. Pero lo cierto es que el meterse en la política tiene muchos inconvenientes. Yo tengo mucha experiencia a nivel personal en temas sociales, y tengo que decir que estoy muy cansado de luchar desde la sociedad civil por intentar influir en el mundo de los políticos. Y los políticos pues están luchando por conseguir ganar las siguientes elecciones, y la verdad que es una frustración permanente y continua la que se tiene, ¿no? Y yo no estoy en la política, pero sí que estoy en un movimiento que posiblemente genere un partido político y que rompa con todos estos conceptos que ya están un poco pasados, de izquierda, de derecha, de centro. Es decir, yo creo que estamos hablando de algo mucho más, de poner el talento en valor para la sociedad, de la inclusión y no la exclusión, de creer en la diversidad, porque la sociedad es diversa, y donde esa diversidad esté presente absolutamente en un partido político, y donde los acuerdos sean los que primen y no la confrontación ideológica. Y yo creo que la gente que estamos en la calle, que somos profesionales, que somos empresarios, que hemos trabajado en diferentes empresas, etcétera, bueno, pues añoramos que esto no pueda ser, ¿no? Al final, trabajar en política yo creo que es lo más bonito que le puede pasar a cualquiera, que es intentar trabajar por el bien común y dedicar unos años de tu vida a ello. No toda la vida a ello, sino unos años de tu vida a ello, para luego volver a tu vida profesional, ¿no? Y donde el talento esté ahí. Y de verdad creo que es lo más bonito, pero que hoy pues la gente no se atreve por todo lo que estoy contando. Sí, estoy de acuerdo, que pasar por la política institucional, sobre todo, es de las cosas más bonitas que puedes hacer, y la satisfacción de lograr cosas, ¿no? Cosas que te importan, hacer pequeños cambios, ¿no? Porque los grandes cambios es difícil darlos, ¿no?, en una sociedad política y socialmente, ¿no? Los cambios se van construyendo poco a poco. Y es, en efecto, una de las cosas más bonitas que puedes hacer. Y has nombrado, decías, bueno, ocuparse unos años de la política y luego volver a la profesión. Estoy de acuerdo, ¿no? Cuando hablamos de políticos profesionales, la profesionalización de la política, que durante muchos años no se ha cuestionado, yo creo que es importante que cuando una persona se dedica a lo público, a las instituciones públicas, esté reconocido como una profesión, que pueda estar remunerado, que pueda dedicarse solamente a ello, porque eso garantiza la igualdad de oportunidades. Pero sí que es verdad, y yo lo conozco, lo he vivido y lo he vivido con personas de mi entorno, la dificultad de muchos perfiles para luego volver a tu carrera profesional, volver al mundo laboral. Eso ha condicionado que mayoritariamente en las últimas décadas haya sido principalmente gente que estaba en el funcionariado que ha podido dar el salto, ¿no? Que tú puedas volver a tu puesto de trabajo. En un mercado laboral como el que tenemos hoy en 2021,
es muy difícil después de 8, 10 años que hayas estado haciendo política institucional, que es, yo creo, un periodo adecuado, volver al mundo laboral puede ser muy difícil, precisamente por una de las cosas que decías, pues porque te parten la cara, ¿no? Porque ya estás marcado ideológicamente, entonces ciertos partidos, ciertas empresas no quieren porque estás desfasado, tienes que reciclarte. Aparte de que nos pueda apetecer más o menos, creo que siguen existiendo barreras materiales para acceder a la política institucional. Sin embargo, fijaos en una cosa que estáis planteando, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. O sea, yo comparto la idea de que tiene que haber políticos profesionales, ¿no? No me gusta, que es un tema lo suficientemente importante, decía Diego, para no dejarlo solo en manos de los políticos, pero tampoco para dejarlo en manos de amateurs, ¿no? Quiero decir que se trata en última instancia de tener, digamos, de que los políticos profesionales, la gente que dedica vocacionalmente su vida a ello, digamos, tenga un desarrollo y pueda desarrollar su vida bien. Pero lo que estás planteando, Rosa, me llama la atención, porque esto no ocurre en otros países, o a lo mejor no ocurre de la misma manera que ocurre en España, ¿no? Este paso por la política por parte de mucha gente, pues empresarios, activistas, profesores universitarios, etcétera, cuando luego regresan a sus puestos, no tienen el coste que tienen en España, me da la sensación, ¿no? ¿Y tú crees que esto es, o pensáis que esto es así? Pues, digamos, una condición sine qua non de la vida democrática, es decir, una vez que entras en el carril de la vida política ya no te puedes salir, o deberíamos pensar en una forma de hacer los partidos políticos y las instituciones políticas más permeables, ¿no? También para que la gente saliera sin estos traumas que, por otro lado, todos reconocemos que son ciertos, ¿no? Sí, no sé si tiene que ver con el propio desprestigio de la política, el que se considere, o quizá eso también esté cambiando, ¿no? Como que las aptitudes, competencias que tú desarrollas durante tu época en la que te profesionalizas, insisto en esto, ¿no? No es la profesionalización de la política, es que cuando yo esté en la política institucional puedo dedicarme profesionalmente a ello mejorando. Quizá no se valoren, ¿no? O fuera. Pero sí, hay algo que hay que cambiar y yo creo que lo que tú aprendes en una institución, en una organización, esas capacidades de negociar, que se negocia, ¿no? Y aquí podemos hablar, ¿no? Qué es lo que pasa realmente en las instituciones y qué es lo que sale en los medios de comunicación o cuánto de los titulares que salen en los medios de comunicación es parte de la vida institucional, ¿no? En mi experiencia, las grandes broncas, los grandes titulares de las sesiones de control es un trocito así de pequeño en comparación con el resto del trabajo institucional que se hace, tanto en el Congreso, o sea, hay 8.000 municipios en España, tenemos 8.000 instituciones en España que no hacen tanto ruido y que sacan día a día la vida de este país. Con lo cual, yo quiero hacer una defensa de la política institucional y también de los partidos políticos, que tienen muchos fallos, tienen que cambiar mucho, pero que siguen siendo para mí unas herramientas fundamentales del sistema democrático. Javier, ¿qué opinas tú? Bueno, yo creo que los partidos que tenemos ahora mismo, creo que es necesario un cambio radical. Deben ser incluyentes en el sentido de poner en valor el conocimiento, el talento de las personas, poner en valor la diversidad de las personas que tenemos aquí. Y eso está en contra de muchas veces de las ideologías. Es decir, tú no puedes ser un partido excluyente donde una persona porque tenga una manera de pensar, entonces automáticamente queda fuera. Mira, yo siempre recuerdo cómo se constituyó la Unión Europea. La Unión Europea se constituyó, fijaros, en el año 57 se firmó el Tratado de Roma y antes siempre había guerras, permanentemente entre unos países u otros. Y se construyó bajo un lema que era unidos en la diversidad. A partir de ahí, evidentemente, suponía un gran esfuerzo. No es lo mismo hablar entre todos los que pensamos lo mismo que intentar llegar a acuerdos entre personas que piensan de forma distinta. Pero eso es lo que da valor. Cuando tú llegas a acuerdos entre gente que o piensa de forma distinta, eso construye, eso crea riqueza, crea valor. Pero cuando no te pones de acuerdo, lo que crea son confrontación, enfrentamiento, empobrecimiento de todos, ¿no? Y estamos llegando a eso, donde unos se adueñan de unos conceptos, otros se adueñan de otros y luchan en ese camino cuando lo importante es ponerse de acuerdo. ¿Que es difícil? Sí. ¿O que es menos fácil? Sí. Pero que es imprescindible. Y hoy los partidos en este sentido, pues no son incluyentes en esto. Además, no están abiertos a todos. Cuando alguien que tiene talento dice, quiero dedicar unos años de mi vida a la política porque es donde realmente puedo influir en cambiar el mundo socialmente, medioambientalmente, etcétera, no tiene forma de entrar, salvo que tenga padrino. Y nuevamente volvemos otra vez a lo mismo. Tienes que estar metido dentro para poder llegar a algo, porque si no, entras como una persona más, donde es muy difícil llegar allí, salvo que te conozcas a ese amigo de él.
Esa es la realidad desde fuera. Sé que Rosa está diciendo con la cabeza que no, pero la realidad desde fuera, desde luego, los que hemos intentado hacer algo, automáticamente te han expulsado, porque hay otra forma de relación y de poder por el poder dentro de la política, más por el conocimiento, más que por el talento, etcétera, ¿no? Es mi impresión desde fuera, Rosa, no sé tú. A ver, yo he tenido todo tipo de experiencias en partido, desde llegar a ser diputada sin tener padrino y trabajándomelo y digamos, bueno, pues por la propia organización del partido, a tener también experiencias dentro del partido de, bueno, pues que no, otro tipo de experiencias, ¿no? O sea, quiero decir, y el que los partidos a día de hoy funcionen de una manera y que la estrategia y la táctica de los partidos políticos sea la exclusión, sea la no negociación, insisto en que no quiere decir que tenga que ser así. Creo que el reto está en cómo transformamos esos partidos políticos para que sean algo más que una defensa de los intereses de ellos mismos, que es ganar y obtener representación en las siguientes elecciones. Y ese equilibrio entre el objetivo de ganar elecciones, que es democrático y es legítimo, y de servicio público, ¿no? De consensos y de construir. Eso es lo que a día de hoy y se intentó y con pues todo lo que nació con la nueva política, el 15M, todo ese discurso, todas esas propuestas que hubo, que algunas han ido calando, otras se han desvirtuado y otras totalmente se han desechado. Creo que hay mucho campo para la innovación e insisto, a mí se me hace difícil, que no quiere decir que no sea posible, una política sin partidos, en el sentido que, por ejemplo, lo que veíamos, el ejemplo de la candidata independiente en Alemania. Cuando yo la veo, digo, llegar a un sitio como el Congreso de los Diputados sin una estructura organizativa detrás que te dé apoyo logístico, que te dé apoyo de temas, que te dé apoyo de todo tipo. En un país como España, además, en el que se hace política con muy pocos medios a disposición de los electos, sino que normalmente los medios los gestionan los partidos políticos, es muy difícil también, ¿no? O sea, ejercer la política institucional en la soledad de tú contigo mismo es muy difícil. Tener una organización que tenga temas trabajados, que tenga redes, etcétera, es posible. Hoy en día eso es un partido. ¿Que puede ser otra cosa? Seguro que sí. Pero ese grupo es necesario también, ¿no? Para precisamente que lleguen, ¿no? Y que lleguen los debates y que lleguen otras visiones, no la única y personal de la persona que está ahí. Estoy muy de acuerdo, Rosa, con eso. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. No creo en que una persona independiente pues pueda llegar. Pero sí que creo que hablando de hackear, tenemos que hackear los partidos actuales y hacer un partido nuevo donde sea distinto, donde acabemos ya con esos conceptos de izquierdas, derechas, todo tipo de historias y nos centremos de verdad en conseguir el bien común, donde pongamos de acuerdo a unos y a otros y el acuerdo sea lo que prime. Y llega ahí, no con ideologías que están por encima del bien de los ciudadanos. Fijaos que ahora que estamos en el 10º aniversario del 15M, que fue realmente una explosión de creatividad política y social, ¿no? Yo creo que, más allá de la mera protesta, yo creo que fue el germen de muchas cosas que luego fraguaron en estos 10 años que hemos vivido relativamente turbulentos, ¿no? Las expectativas que se generaron en torno a la nueva política, a las nuevas formas de organizarse, etcétera. Incluso yo te diría, Javier, a la idea de superar la dicotomía izquierda-derecha. Yo recuerdo digamos, a los políticos nuevos diciendo, no, mira, es que nosotros no nos queremos situar en ese eje, nos queremos situar en otro eje, ¿no? Cada uno en el suyo. Partidos que crecieron, digamos, para tener alcance nacional tampoco se consideraban, digamos, querían precisamente romper esas trincheras, pero al final los incentivos, tal como está montada la estructura de incentivos de los partidos políticos, es para, digamos, hace que sea muy difícil esa cooperación y hace que sea muy difícil esa permeabilidad, ¿no? Y ese acuerdo, al menos, y ahí, Rosa, quiero recoger una cosa que has dicho, al menos en lo que tiene que ver con lo que trasciende a la opinión pública, ¿no? Porque yo sé que luego en el Congreso de los Diputados se acuerdan muchas cosas, se negocia con el contrario, se fijan las enmiendas, se trabaja y hay un clima que no es el que se traslada en los plenos, ¿no? La pregunta es ¿por qué aprovechamos ese clima y lo trasladamos precisamente? Ese es el clima de colaboración y cooperación que deberíamos estar trasladando a la sociedad civil y a la sociedad y no tanto la confrontación de ese momento, ¿no? Y a mí la pregunta que me hago es ¿qué incentivos tendríamos que cambiar? ¿Cómo podríamos cambiar los incentivos para evitar digamos, que se convierta, como dice un amigo mío, en una parrilla choricera, ¿no? Que todo el que entra chorruscado, ¿no? Una cosa que decía antes, Rosa, yo creo que los medios de comunicación están haciendo muchísimo daño en este sentido. Van buscando la noticia y van buscando la confrontación también.
Es decir, yo creo que los medios de comunicación deberían cambiar la forma de comunicar y ser mucho más positivos en esto, ¿eh? Porque la verdad que es un enfrentamiento continuo y muchas veces no es tan esa confrontación que nos intentan vender, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una parte muy importante, de los medios de comunicación, de la responsabilidad de los medios de comunicación de todo ello, ¿no? ¿Por qué no se llega aquí a acuerdos? Bueno, pues es que todos echamos de menos en la última etapa por qué no hay acuerdos, por qué no hay ese trabajo por intentar conseguir el bien común, y nos alejamos un poco de los intereses partidistas de cada uno. No lo sé. Yo creo que tenemos elecciones demasiado cerca permanentemente. Creo que hay elecciones, pues ahora tenemos las siguientes, son las locales, las autonómicas, las nacionales, las europeas, y todo el mundo está pensando en las siguientes elecciones y buscando diferenciarse y buscando la confrontación. Pero yo no he estado dentro de la política. Yo solamente puedo decir, como no, que no me gusta lo que está pasando. Que yo, desde luego, tengo muchísima gente a mi alrededor de todo tipo de ámbitos. Yo soy de un pueblecito muy pequeño de Zamora, y vivo en Madrid, conozco ambos ámbitos. Y la gente cuando hablan del sentido común, de las cosas normales que todo el mundo entiende, y que no lo encontramos ese sentido común en la política. No lo encontramos. Y todo el mundo estamos hablando de cosas muy parecidas. Pero, sin embargo, en la política que tenemos ahora mismo no lo encontramos. Por eso, que creo que si queremos apostar por algo, y de la sociedad civil, digo, se puede hacer mucho, pero realmente de donde se cambia el país es desde el Parlamento. Desde otro sitio podemos estar trabajando, pero no logramos cambiarlo, o no con la rapidez que este país necesita. Sí, yo creo que hay un poquito de por qué no se traslada, ¿no?, la cultura del consenso o los acuerdos o la manera de trabajar, digamos, mayoritaria en las instituciones, ¿no? Quizá tenga que ver con la cultura del espectáculo que vivimos, ¿no?, en el que todo es espectáculo, en el que se busca audiencia, la velocidad de la comunicación con las redes sociales. Y sin, bueno, tampoco echar la culpa a los medios, porque muchas veces también son los propios políticos los que buscan generar ese titular, ¿no? Es como un poco que se retroalimenta. Yo tampoco estoy de acuerdo al 100% en que no se llega a consensos. También es verdad que la información política, el 80-90% está ocupado por la política nacional y por cuando yo le pongo a un líder político el micrófono. De las 17 comunidades autónomas que tenemos, la gran mayoría son gobiernos de coalición. La mayoría de los ayuntamientos y grandes ayuntamientos hay acuerdos de gobierno. En los ayuntamientos se llega muy fácilmente a acuerdos y eso también es política institucional. También dónde ponemos el foco y dónde ponemos la vista. Efectivamente, los grandes titulares, ¿no?, el Congreso se lleva todo el gobierno de España, ¿no? Pero es que España son 17 autonomías y 8.000 municipios. Y eso también tiene influencia y cambia la vida de los ciudadanos. Tenemos una serie de preguntas del público, pero antes de pasar a ellas me gustaría hacer una pregunta a cada uno de vosotros. ¿Qué le dirías a un amigo o a una amiga que te dice, oye, Rosa, he estado tiempo trabajando en tal organización o movilizándome por esta historia y creo que quiero entrar en política? ¿Qué consejo le dirías? ¿Qué le dirías? Que no lo hiciera, o que lo hiciera, claro, entiendo. Bueno, le diría que pensase bien dónde o con quién, de la mano de quién, ¿no? La política es sacrificada, dejas mucho de tu vida personal, son años muy intensos, pero creo que es necesario que haya gente que dé ese paso. Que se forme y que sobre todo confíe en la gente, o sea, que sienta que la gente con la que va a dar ese paso, sea un partido, sea una plataforma municipal, con quien sea, que le genere confianza y sobre todo que huya de las luchas internas de poder, que eso también existe y también es un lastre, yo creo, para la política de partidos. No lo sé, que se lo piense, pero creo que ¿con quién va? Yo creo que los compañeros de viaje. Sí, yo lo animaría, por supuesto. Sí. Es que necesitamos gente que esté ahí. Javier, la pregunta para ti es justo desde el otro lado. Soy un militante de un partido político y te digo, Javier, apúntate a mi partido político. No, para que yo me apunte a tu partido, necesito que tu partido sea como tiene que ser. Bueno, vamos a ver, yo tengo que decirte que toda mi vida he echado de menos no dedicarnos años a ello, porque creo, repito, yo soy empresario, tengo 2 fundaciones y la verdad que 2 fundaciones para intentar trabajar, para cambiar un poco el entorno en el que estás, ¿no? Y he podido comprobar que donde
únicamente donde se puede cambiar, ¿verdad?, es desde la política. Me da igual que sea en el ayuntamiento, que es mucho más cercano, más real, lo ves ahí, lo ves hecho la realidad de forma inmediata, más bonito en ese sentido. Es una comunidad autónoma desde el gobierno central, pero creo que es el sitio donde dedicar unos años de tu vida a ello es lo más bonito que uno puede pasar. Yo no lo he hecho hasta ahora, no lo he hecho hasta ahora porque realmente, pues posiblemente no he encontrado el lugar donde, o mi forma de pensar, pues no coincidía exactamente con ninguno de los partidos que estaban allí. Y no coincide por eso, por lo que estoy diciendo. A mí hay gente que me dice que soy de izquierdas y hay gente que me dice que soy de derechas. Aquí, en cuanto hablas de bienestar social o del medio ambiente y hablas de que eso hay que financiarlo con unas empresas competitivas a nivel internacional, etcétera, te dicen, si hablas de empresas competitivas, te dicen que estás hablando que eres de derechas. Y si hablas de bienestar social, te dicen que eres de izquierdas. Bueno, es que una cosa sin la otra no es posible. Y eso no lo he encontrado, lamentablemente. Por eso es por lo que hay gente por ahí que está ahora mismo pensando en crear algo de este tipo, y me ilusiona, si eso va adelante, me ilusiona, porque hay un concepto de diversidad donde se pone en valor el talento, al mayor, al joven, a todo el mundo, donde nos quitamos toda esa parte de izquierdas y derechas ideológicas y donde, bueno, pues puedes trabajar por algo en lo que crees. Que evidentemente a lo mejor luego no te vota ni la familia. Bueno, pues no pasa nada, pero haces algo por lo que crees. Que yo creo que intentar hacerlo merece la pena. A mí alguien me dijera, amigo mío, oye, me quiero meter a la política, le diría, enhorabuena, ole tus narices y adelante. Creo que es lo más bonito que alguien pueda hacer. Muy bien, tenemos 3 preguntas del público. Me gustaría deciros la primera y os voy a pedir que la... Bueno, más, tenemos 4 preguntas del público. Os voy a pedir cierta brevedad para que podamos terminar a la hora prevista. La primera pregunta es relativamente sencilla, pero al mismo tiempo es dramática, ¿no? Dice, a la buena gente en política se la machaca o se le machaca y se le tilda de blanda y pusilánime. ¿Qué podemos hacer para hackear este mantra? Javier. Pues posiblemente si tuviera la respuesta me estaría haciendo de oro. No lo sé, pero es verdad que yo no sé si tiene que ver con ciertas tradiciones, culturas políticas o con ciertos perfiles que han predominado en la política partidista en las últimas décadas, pero bueno, es verdad que hay cierto tipo de perfiles, ¿no? Que, ¿no? Ese perfil más duro, más luchador, más ¿no? de negociador duro, de comerte el mundo, ¿no? Incluso pisar, si tienes que pisar, es el que acaba triunfando. No lo sé y me apena, Yo he visto muchas personas, bueno, pues con ese perfil no tan agresivo, no tan duro, pues que al final no han encontrado su sitio. No tengo la respuesta. Quizá organizaciones más permeables, con más contrapesos, menos personalistas. Creo que hay muchos ejemplos, pero también, insisto, yo trato de defender la política institucional y de partidos con todos sus defectos. Creo que esa lucha del más fuerte no solo se da en los partidos, en las empresas la competencia es feroz también y creo que va en la naturaleza del ser humano, bueno, pues que la gente menos agresiva, por decirlo de una manera, pues acabe fuera de ciertos espacios. Bueno, yo creo que la diferencia fundamental entre una empresa y un partido político es que una empresa se pone, en primer lugar, en valor el talento de la persona, que sabe hacer aquello para lo que se le ha contratado o aquello para lo que se le ha encomendado, que el trabajo se le ha encomendado. Primero, sabe y después ya, además tiene que comunicar bien, relacionarse bien, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero primero, sabe. Y en la política, ahora mismo, no prima el que sabe. Hay un tema de meritocracia distinto a lo que es el conocimiento, el talento, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquella persona que sabe, que tiene conocimiento, que está bien formada, que tiene experiencia en algo, me da igual en qué, en algo, cuando se encuentra con ese tipo de cosas en un partido político, huye, porque es que eso va en contra de su voluntad. ¿Y por qué no triunfan? Bueno, no triunfan, pues un poco el título de esta mesa, ¿no? Porque la gente buena, que es buena gente, no está en política, ¿no? Hay algunos, pero no están todos los que podrían estar, ni muchísimo menos, yo creo que por estas razones. Y porque además pones en juego a tu familia, pones en juego todo, porque, bueno, pues desde luego en política no vas a ganar amigos, más bien es a ganar enemigos. Y en lugar de aplaudirte la sociedad y apoyarte, aunque ganes amigos porque estás sacrificándote tú, sacrificando a tu familia, pues, bueno, creo que es muy complicado. Yo no he estado en política nunca, pero yo admiro a gente como Rosa, que han estado ahí. Bueno, pues no me imagino lo que habrá tenido alrededor,
pero seguro, que nos podía contar miles de situaciones, ¿no? Complicadas. Y agradables y buenas, y en el que también he visto la calidad humana. Yo insisto en que las dos caras existen en la política. Una segunda pregunta que nos hacen es si pensamos que sería buena idea que existiera algo así como una educación, existe educación para la ciudadanía, para la democracia, pero una educación para la política, ¿no? Que tuviéramos en cuenta, digamos, actividades o actuaciones en los centros educativos, pues, los delegados de curso, los consejos escolares, etcétera, que de alguna manera prepararan a la gente para, no digo para la confrontación, digamos, electoral, pero sí para la participación política de las personas que tuvieran cierta vocación. Sí, yo creo que es fundamental. Creo que esa formación es fundamental, la formación política, y poner en valor la política, la buena política, el valor del político. Yo creo que eso es fundamental ponerlo. Como tantas cosas. Es decir, antes, no sé, cuando hablamos de temas de problemas que vivimos hoy día, los problemas de conciliación, del hombre-mujer, de la igualdad, la corresponsabilidad. Mientras no consigamos que todos estos términos, el político, la corresponsabilidad, la conciliación, la igualdad, estén en las escuelas, es muy complicado ponerlo en valor después, más adelante, ¿no? Es mi opinión, creo que es necesario. Sí, totalmente de acuerdo que el tema de la participación pública en general, sea en un partido, sea en la asociación de vecinos o en tu comunidad, ¿no? Como se dice en el mundo anglosajón, es una de las asignaturas pendientes de la sociedad española, que pues no sé si 40 años de dictadura tienen algo que ver en eso. Pero sí que es verdad que también la participación pública tiene una limitación enorme a día de hoy, sobre todo en ciertas edades, y es horarios de trabajo interminables, la conciliación familiar, que hace que ni la gente joven esté interesada y que muchas veces en círculos de militancia, me da igual de activistas o de partidos, sean pues personas de más edad, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El uso del tiempo para poder militar y participar necesitas tiempo. Una tercera pregunta que tenemos es un poco más complicada, creo yo, aunque ninguna es sencilla. Nos preguntan si en estos partidos, ¿qué podemos hacer cuando creamos un partido nuevo o estamos en partidos nuevos? ¿Qué podemos hacer para evitar la famosa ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Es decir, en última instancia, mantener digamos, el control del partido por un grupo reducido y hacer partidos más permeables, ¿no? ¿Qué pensáis que podemos hacer? Rosa, tú tienes experiencia. Bueno, yo creo que se ha tratado de profundizar, ¿no? la democratización, el asamblearismo, que luego al final en el día a día organizativamente es dificultoso. Yo creo que se trata sobre todo de innovar, bueno, ¿no? Entendida las direcciones de los partidos como una soberanía prestada por un momento, fomentar la rendición de cuentas, los revocatorios en su caso y evaluar la gestión el día a día, ¿no? Digo, muchos contrapesos, no sé, yo no soy experta en organización, pero yo creo que tiene que haber maneras de hacer un diseño organizativo que permita eso. Saludamos a Sara, que acaba de entrar. Buenas tardes. Política en directo desde el Congreso de los Diputados. Le estábamos preguntando, luego te un poquito de tiempo para hacerte una pregunta directamente a ti, para que también puedas aportar. Estábamos preguntándonos qué podríamos hacer para que los partidos fueran más permeables, para que hubiera una mayor participación y que nos hubieran controlado, digamos, por un pequeño grupo de gente. Javier iba a comentar sobre eso. Sí, yo creo, un poco añadiendo lo que dice Rosa, yo creo que los partidos mayoritarios que hay ahora mismo tienen un problema, y es que el partido y el partido está controlado por el líder. Y esto creo que es totalmente pernicioso, desde mi humilde punto de vista y desde fuera de la política. Yo creo que el partido tiene que marcar cuáles son las directrices y ponen al líder, pero el líder no es el que después cambia el partido, como hemos podido ver en los últimos años en diferentes partidos importantes, ¿no? Creo que eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema donde se pierden pues muchas cuestiones que están ahí. Y luego, en segundo lugar, la participación que tiene que ser más transparente. Yo creo que ahora mismo existe tecnología como es el blockchain, por ejemplo, para poder votar cualquier asunto y poder consultarlo de una forma transparente y clara e inviolable, pero nadie tampoco pone este tipo de software que ya está al alcance de cualquiera, es un blockchain que lo pone cualquier empresa, y sin embargo un partido político no lo pone, para poder que todo el mundo se sienta seguro y pueda votar, pueda participar en las decisiones importantes, ¿no? Entonces, para mí, esa transparencia en eso que hoy se puede hacer y que el líder no es el dueño del partido, sino el líder es el que tiene que
poner en marcha las políticas que el partido decide, son dos temas fundamentales que hoy por hoy no lo veo muy claro que estén los partidos actuales. Sara, te voy a dar la palabra, pero te voy a hacer una pregunta directamente, porque ahora mismo en este panel es la única política en activo, ¿no? Nosotros lo hemos sido en diferentes momentos, ahora tú eres la única política en activo. O sea, y la pregunta que te hago, casi para concluir el debate, porque nos quedan ya muy pocos minutos, es, yo te diría, Sara, te preguntaría, ¿por qué una persona como tú, que viene con tu experiencia de activismo en la Fundación en Secretariado Gitán y todo el trabajo que has desarrollado allí, decide en un momento determinado dar el salto a la política institucional y, digamos, cómo te estás encontrando en ella? Si crees que realmente es lo que te esperabas, si crees que estás transformando lo que tienes que transformar, etcétera. Creo que sería una intervención muy interesante. Muy bien, buenas tardes y un placer de compartir panel con el resto de compañeros. Bueno, pues en un principio el salto decidí dar, lo que me costó bastante, lo pensé casi un año, porque pues se me hizo una oferta como muy directa en lo que era la posibilidad de, siendo independiente, porque yo incluso pues entré en Ciudadanos de independiente. Para mí fue el creer que puedo estar en una primera línea defendiendo aquello que yo estaba haciendo desde una segunda línea, que era el activismo político. O sea, al final dices, cuando una persona está comprometida con la transformación social y lo haces desde lo que es el activismo, la defensa de los derechos humanos, de las minorías étnicas, de los vulnerables, pues yo siempre, toda mi etapa ha sido reivindicar, intentar meter en agenda política cambios legales que creía que al final promueven la mejora de la vida de las personas. Y ves enfrente la posibilidad, por un lado, de hacerlo tú directamente, ¿no? De estar dentro de esa toma de decisión. Por otro lado, mi condición de mujer gitana, pues también allí en la toma de decisión me pesó algo, porque dar voz a lo que son minorías étnicas que tienen una escasa representación dentro de lo que son el Parlamento, también me parecía una oportunidad importante. Entonces fue un poco el decir, voy a intentar cambiar las normas, ¿no? Y me dice, si estás contenta, este es un mundo, y además me metí justo en un momento político que ya a veces ahora lo hablo con amigas y digo, menudo momento elegí yo para meterme en política, casi el peor momento de la política. Lo vivo todo como con muchísima rapidez y a efectos de, digamos, como de impulsos. Pero me quedo con algo, me quedo con que yo me siento orgullosa de que las mujeres discapacitadas, por ejemplo, no puedan ser esterilizadas, y eso ha sido algo en lo que he participado, ¿no? Y en lo que, de una manera activa, en que la ley de infancia hay cositas que una mete y que dices, este es el traslado legal. Que ahora me meta de lleno con la ley de igualdad de trato. O sea, yo las reformas legales o la ley trans, ¿no? La semana pasada que tuvimos aquí la toma en consideración. Me compensa porque creo que estoy en esta primera línea intentando elevar voz, intentando cambiar cosas y además cambiando espíritu. A mí me parece que actualmente en la política las voces que realmente buscan transformación social a través de acuerdos son las que menos nos vemos y creo que es eso, hacer política. O sea, yo parto de que enfrentarse unos con otros no lleva a ninguna solución de la que quiere nuestra sociedad. Entonces, establezco un modelo de trabajo, todos mis compañeros de otros grupos parlamentarios pues ven cuál es mi forma de trabajar, que es más bien una forma técnica en la parte que yo conozco y un espíritu de acuerdo, que eso parece que sorprende, pero es lo que tengo que acabar introduciendo, en que hablo con todo el mundo. O sea, es muy fácil decir a alguien, no, yo soy tolerante, yo soy tal, pero es que hay que saber hablar con todo el mundo, respetar que hay diferencias y sobre eso buscar acuerdos, porque yo a veces he sentido vergüenza, también os lo tengo que decir. Yo estaba en el pleno y he sentido vergüenza, porque yo no creo que la política sea insultarse, ni sea faltarse el respeto, ni haya que dar esa imagen a la ciudadanía. Y en ocasiones se han dado debates de este tipo, en los que yo he dicho, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Qué hago ante esta? Y justo me refuerza el no cambiar en lo que creo. Así que si le preguntaras a mi madre, te diría que no me compensa nada y que a ver qué día dejo la política, porque es realmente lo que me dice con lo tranquila que tú estabas en tu mundo.
pero yo creo que el momento que me toca vivir tengo que aprovecharlo y hacer las cosas en las que creo. Este sería un poquillo mi percepción. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Creo que ha sido un debate, o un coloquio más bien, un diálogo muy, muy rico. Se nos está acabando el tiempo. Por señalar algunas conclusiones, casi no conclusiones del debate, o no conclusiones, pero sí lanzar algunas ideas que creo que son interesantes. En primer lugar, que pensamos que hace falta los activistas en política, o sea, no solamente el político profesional, sino también que hace falta que la gente que tiene otras experiencias se involucre en política, pero para eso tienen que pasar cosas, tanto en cómo está organizada la política, digamos, a nivel institucional, como en cómo son los propios partidos políticos, ¿no? Hemos hablado de mayor transparencia, de mayor permeabilidad, de también entender que el ciclo político de una persona no tiene por qué destruir su carrera profesional, sino que todo lo contrario, puede enriquecer su carrera profesional y puede hacer, digamos, que ese periodo que ha estado sirviendo a la comunidad, pues de alguna manera también sea reconocido fuera del propio mundo de la política. En fin, voy a dar paso a Diego. Muchísimas gracias a los tres, a Sara, a Rosa, a Javier, y espero que sigamos este debate en otro momento. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, un placer. Y disculpad por el cambio de horario, muchísimas, lo siento, es mi vida parlamentaria en este momento.